todos, bienvenidos a este nuevo video. Estamos aquí en el segundo capítulo de nuestra saga pasando transferencia de calor, y en este capítulo vamos a hablar sobre las resistencias térmicas. Y antes de empezar a hablar de la resistencia propiamente tal, conviene hacer una pequeña analogía respecto a la resistencia eléctrica. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que una diferencia de tensión genera una corriente cuando se refiere a electricidad. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Bueno, la resistencia eléctrica es aquello que se opone, digamos, a la corriente eléctrica, aquello que se opone al movimiento de los electrones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una analogía de esto a pasarlo a resistencias térmicas? Nosotros podemos hacer la analogía de que la diferencia de tensión entre dos puntos puede ser la diferencia de temperatura entre esos dos puntos, que va a generar un flujo de calor, y la resistencia térmica en este caso es aquello que se opone al flujo de calor. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer unos supuestos, que son que el flujo es estacionario, sin generación, y la conductividad térmica del material va a ser constante y va a ser en una sola dirección, unidimensional. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder desarrollar esta situación? ¿Qué nos dice Fourier? Fourier nos dice que el flujo de calor es igual a la conductividad térmica del material por un área, que en este caso lo vamos a denotar como que es dependiente de la función de posición por la derivada de la temperatura en la posición. Todo esto en signo negativo. Entonces nosotros podemos hacer aquí unos cambios respecto a la ecuación, pasando el área en función de la posición, y usar variables separables y luego integrar ambos lados de la ecuación. Como sabemos, el flujo de calor es constante, entonces nos queda aquí la integral entre dos puntos de 1 partido en el área con respecto a la posición es igual a menos la conductividad. Como dijimos aquí, es constante, no va a depender de la temperatura, entre esos dos puntos con respecto a la temperatura. Entonces, nosotros tenemos en este caso vamos a estudiar 5 casos de resistencia térmicas. El primero de ellos es en coordenadas cartesianas, en donde el área la vamos a suponer constante. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra integral? Como este no es un curso de matemáticas, simplemente vamos a cambiar los valores, y los puedo dejar a ustedes para que cambien los valores de su casa y hagan la integral previamente tal. Entonces, cambiando esos valores, nos queda que el flujo de calor es igual a menos la conductividad por el área, que es constante, partido entre los dos puntos que estamos integrando por la diferencia de temperatura. Y ahora bien, este signo menos que hay en nuestra ecuación nos molesta. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pasarlo a la diferencial de temperatura, porque si ustedes se fijan, se recuerdan, cuando hablamos de electricidad, la diferencia de tensión es el punto con mayor tensión y menos, y con el de menos tensión. Entonces aquí nosotros tenemos por la derivada una temperatura 2, que es la menor, menos la temperatura 1. Entonces aquí nos quedaría análogo a la situación de la diferencia de tensión. Entonces lo vamos a dar como la conductividad del material por el área, partido entre los dos puntos que estamos integrando por la diferencia de temperatura, asterisco, que simplemente el hecho de que nosotros pasamos el signo menos hacia la diferencia de temperatura. Entonces, nuestra resistencia en coordenadas cartesianas nos queda como la diferencia entre los dos puntos que estábamos evaluando por la conductividad del material por el área de este. El segundo caso que vamos a estudiar es las coordenadas cilíndricas, en donde el área de un cilindro se puede expresar como 2 por pi por el radio de este por el largo. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un cambio de coordenadas cartesianas a radiales. ¿Y esto qué nos indica? Que el área en este caso sí va a cambiar a medida que nosotros nos vayamos moviendo radialmente en el cilindro. Entonces, si nosotros reemplazamos el área 2pi r por el largo en nuestra ecuación de acá arriba, y hacemos el cambio de variable de x a r, nos va a quedar que el flujo de calor, digamos en coordenadas cilíndricas, es igual a la conductividad del material por 2pi por el largo de este, partido por el logaritmo natural entre el radio final del cilindro y el radio inicial, R2 y R1 en este caso, por la diferencia de temperatura asterisco, porque nuevamente el signo menos lo pusimos dentro. Entonces nuestra resistencia cilíndrica es el logaritmo natural entre los dos radios, dividido por la conductividad del material, 2pi, y el largo del cilindro.
Otra forma de que tenemos para hacer esto es en coordenadas esféricas, en el caso de que sea una esfera lo que estemos estudiando, en donde el área de este es 4pi por r cuadrado y nuevamente hacemos el cambio de coordenada cartesiana a una coordenada radial, donde nuevamente el área sí va a ir cambiando a medida que nosotros nos vamos moviendo en el radio de la esfera. Entonces, nuevamente, si nosotros hacemos el cambio de variable y ponemos nuestra área en nuestra integral y hacemos la cambio de coordenada de x al radio, nos queda que el flujo de calor en coordenada esférica es igual a 4pi por el radio 2 y el radio 1 menos la diferencia entre los dos radios, R2 menos R1, por la diferencia de temperatura asterisco, nuevamente, signo menos lo pasamos hacia adentro, y entonces nos queda que la resistencia esférica sería la diferencia entre los dos radios, entre el radio 2 y el radio 1 de la esfera, dividido en 4pi por el radio 2 y el radio 1 de la esfera. La cuarta resistencia térmica que vamos a estudiar es la resistencia térmica por convección. Bueno, ¿cómo definimos nosotros la convección en esta parte del curso? Bueno, el flujo de calor por convección lo podemos definir como H, que vendría siendo la conductividad convectiva del material, que como veremos es una solución bastante mala, pero más adelante lo estudiaremos con mayor detenimiento, por el área superficial, la que está expuesta a la convección, por la diferencia entre la temperatura superficial menos la temperatura en un lugar muy lejano al cuerpo que no es afectado por este. Generalmente es la temperatura ambiente y este vendría siendo nuestra diferencia de temperatura. Entonces nuestra resistencia por convección es igual a 1 partido por la conductividad convectiva, H, por el área superficial. Y nos queda estudiar la resistencia térmica por radiación. Como sabemos está la ley de Stefan Boltzmann, en la cual nos dicen que el flujo de calor por radiación es igual a la constante de Boltzmann por la emisividad. La emisividad, recuerden, que es una especie de castigo, un número que va entre 0 y 1, el cual castiga al cuerpo cuando no es un cuerpo negro que irradia perfectamente, por decirlo de alguna manera, por el área superficial del cuerpo, por la temperatura a la cuarta superficial del cuerpo menos la temperatura ambiente en la que esté sometido el cuerpo también a la cuarta. Bueno, en este caso hicieron un pequeño arreglo donde dijimos, bueno, el flujo de calor por radiación lo vamos a igualar, al igual que con convección, por una coeficiente de radiación, que una aproximación puede ser bastante mala, por la superficial de este, por la diferencia de temperatura que hay entre el cuerpo que está irradiando y el ambiente. Entonces la resistencia por radiación se define como 1 partido por el coeficiente de radiación por el área superficial. Al igual que en electricidad, nosotros podemos sumar las resistencias. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso de un cilindro, donde en un tubo donde circula agua, entonces el flujo de calor radial que se va a producir va a ser, por ejemplo, desde el agua al tubo. Y por ejemplo, si nosotros pusiéramos un tubo de distinto material por fuera del tubo metálico, por poner un ejemplo, entonces habrían en este caso dos resistencias. O por ejemplo en una pared, donde una parte de la pared donde en una parte influye hay flujo de calor, una parte de la pared de un material distinto al otro lado, también se pueden hacer estas sumas de resistencia. Y al igual que en electricidad, cuando las resistencias, digamos, están en serie, la resistencia total de este son las sumas de las dos resistencias. Y en el caso de que estas resistencias, recuerden ver bien hacia dónde fluye el flujo de calor, cuando estas resistencias están en paralelo, entonces 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 en el caso de que estas estén en paralelo. Para ello hay que tener bien en claro qué es lo que se está estudiando, y hay que tener bien en claro la posición en la que están los distintos materiales o los distintos materiales en los que ocurre el flujo de calor. Un ejemplo práctico en el cual nosotros podemos utilizar las resistencias térmicas que vimos recientemente es, por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Imagínense que este esquema es la de una tubería por la cual fluye agua caliente, con la que nosotros podemos tener de nuestras casas. Entonces, si nosotros revolucionamos esto, digamos que R1
corresponde al radio interno de la tubería por donde fluye digamos, el agua. R2 corresponde al radio externo de la tubería. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos R3, correspondería a el aislante que nosotros quisiéramos colocar, de tal manera que no haya tanta pérdida de energía hacia el exterior. Entonces, ¿cómo nosotros podemos modelar esta situación? Si nosotros utilizamos las resistencias térmicas que vimos recientemente, podemos construir nuestro circuito térmico, por decirlo de alguna manera, como la temperatura que tiene el fluido y que, como digamos pasó bastante tiempo la parte interna del tubo también corresponde a la temperatura del fluido. Entonces hay una resistencia por conducción 1, que viene siendo la resistencia del tubo, la temperatura interna que hay entre el tubo y el aislante. Después tendríamos una resistencia térmica que corresponde a la resistencia por conducción 2, que vendría siendo la del aislante, para posteriormente llegar a la temperatura exterior que tiene el aislante. Una resistencia por convección para finalmente llegar a una temperatura en el infinito bien lejano a nuestro sistema. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuánto es lo que nosotros debemos, cuál debe ser el radio del aislante, de tal manera que la pérdida de calor sea menor, entonces en la bibliografía aparece este concepto que corresponde al radio crítico de aislamiento. Bueno, primero definamos qué corresponde a cada resistencia por conducción, tanto del tubo, del aislante y la resistencia de convección. Tenemos que el tubo de un material, del material que sea, tiene una cierta conductividad térmica asociada a ese material. Entonces la resistencia por la conducción del tubo vendría siendo el logaritmo natural del radio externo del tubo, que es R2, menos partido en el radio interno del tubo, dividido en la conductividad del tubo por 2pi por el largo que este tenga. La resistencia a la conductividad 2, que vendría siendo la resistencia del aislante, es el logaritmo natural de R3, que corresponde al radio que estamos buscando del aislante, dividido en el radio 2, que corresponde al radio interno del aislante o al radio externo del tubo, como se quiera ver, dividido en K2, que corresponde a la conductividad térmica del aislante, por 2pi por el largo del tubo, que sería el mismo en este caso. Y la resistencia a la convección es 1 partido en el coeficiente de convección térmico, que es una mala aproximación, por el área superficial, que está expuesta a la convección, que en este caso corresponde a 2pi por R3 por el largo de la tubería. R3, recuerden, el radio del aislante, radio externo del aislante. Entonces, si nosotros modelamos esta situación en un esquema, tenemos que, en un principio, cuando nosotros colocamos aislante, el calor que se pierde por el radio va aumentando. ¿Esto por qué ocurre? Porque al colocar nosotros aislantes estamos aumentando el área superficial. Entonces obviamente valdría más calor que se va escapando hasta un cierto punto, que es lo que se denomina el radio crítico de aislamiento, que es donde empieza finalmente a decaer nuestra curva de calor en función del radio. Entonces, si nosotros ¿cómo podemos buscar este radio crítico? Bueno, derivando nuestra eventual función de calor en función del radio, y si nosotros lo hablamos en el radio crítico, tiene que ser 0. Entonces, si recuerdan que nosotros modelamos que el flujo de calor es igual a una diferencia de temperaturas dividido en un radio, entonces la derivada del calor con respecto del flujo de calor con respecto al radio sería toda la derivada de la temperatura, de la diferencia de temperatura dividido en el radio total, derivado, y por regla de la cadena tenemos que por el radio total derivado, y eso, si nosotros lo evaluamos en el radio crítico, tiene que ser 0. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta de la siguiente situación. Este término de aquí, que es la diferencia de temperatura dividido en el radio total, nunca va a ser 0, porque, o sea, el radio total, la resistencia total, nunca va a ser 0, porque nosotros tenemos diferencia de temperatura y la resistencia es un número, todo esto es un número que va a ser distinto de 0. Entonces este término de acá es el que nosotros eventualmente podemos hacer 0. Y recuerden que la resistencia total, en este caso, como es
un circuito en serie, un circuito técnico en serie. Entonces sería el radio de conducción del tubo, o sea, la resistencia de conducción del tubo, más la resistencia de conducción del aislante, más la resistencia de convección. Y como nosotros sabemos, la resistencia de conducción del tubo no depende del radio, no depende del radio que nosotros queramos colocar en aislante, por lo que en este caso sería una constante en nuestro ejemplo. Entonces la derivada de eso es 0 y nos queda la derivada de la resistencia por conducción 2 más la resistencia por convección. Entonces nos queda este término R2 dividido en R3. Recuerden que nosotros estamos derivando esto y esto. Por 1 partido en R2, por 1 partido en la conductividad 2, por 2 pi L, menos 1 partido en la coeficiente de convección, por 1 partido en 2 pi por R3, que viene siendo el R que estamos buscando, al cuadrado por L. Entonces, si nosotros hacemos las simplificaciones, nos queda finalmente, como insisto, este no es un curso de matemáticas, ustedes pueden hacerlo en sus casas, nos queda finalmente que la R3, el radio que nosotros estamos buscando del crítico del aislamiento, corresponde a la conductividad del aislante dividido en el coeficiente de convección que estamos estudiando. Y este vendría siendo el punto que nosotros estamos buscando. Ahora bien, ¿qué interpretación física tiene esto? Como podemos ver claramente, si la conductividad del aislante es muy mala, o sea que es muy buena, perdón, si la conductividad es muy buena, este número va a ser muy alto, por lo que obviamente el aislante que nosotros necesitaríamos de ese material tendría que ser mayor. O si lo vemos de la manera inversa, si es muy buena el aislante, o sea que la conductividad térmica es muy baja, necesitaremos muy poco aislante. Pero recuerden que nosotros si la conductividad si es demasiado grande, casi, o sea, si la conductividad es muy poca, o sea que es muy buena el aislante, no podemos decir, es 0 porque diríamos no necesitamos aislante, y lo que sería absurdo verlo de esa manera. Pero en el fondo lo que quiere decir que mientras más aislante sea el material, o sea que la conductividad sea más baja, menor desaislante necesitaremos. Por otro lado, ¿cómo nosotros podemos explicar que sea inversamente proporcional al coeficiente de convección? Si nosotros decimos, si el coeficiente de convección es muy grande, R3 es pequeño, va disminuyendo, lo cual sería contraproducente. O sea, si es muy grande no necesitaríamos aislante, por lo cual sería todo lo contrario. O sea, si el coeficiente de convección es muy grande, se está yendo mucho de energía por convección, por lo cual no tiene sentido. Entonces lo que esto quiere decir es que en este caso hay una especie de pelea entre dos efectos que están ocurriendo, que es la conductividad del aislante versus el coeficiente de convección, digamos, bueno, en este caso en particular del aire. Del aire que pasa, digamos, por la parte externa del tubo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en este caso es que un aumento del coeficiente de convección, lo que hace esto es desplazar la curva hacia la izquierda de tal manera que en el radio crítico, que es cuando los efectos de la resistencia por conducción del aislante es donde empiezan a ganar. Entonces, en ese punto es cuando finalmente el calor que se va perdiendo va a ser menor. Entonces, y ahí es cuando efectivamente nosotros estaríamos aislando la tubería que nosotros queremos trabajar. Pero lo que debería hacerse realmente, porque el radio crítico en el fondo aquí, esta parte de acá todavía no estamos cumpliendo nuestra labor. El radio que nosotros de verdad queremos es este de aquí, este de acá, es más allá del radio crítico. Y eso se consigue, bueno, evaluando cuando el calor sin aislante, eso es lo mismo cuando no hay aislante, tiene que ser igual a cuando hay un aislante de radio R. Y desde ese radio en adelante es cuando efectivamente nosotros estamos aislando. Aquí concluye el capítulo 2 de resistencias térmicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.